Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. También saludamos a los hermanos y amigos que se conectan siempre a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a esta transmisión, todos aquellos que se conectan. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo 6. Vamos a darle lectura honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y sobre este versículo vamos a basar el mensaje. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos son barro en la mano del Señor? Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre mío, Padre amoroso, gracias en esta preciosa noche por la palabra que tenemos en nuestras manos, Señor, para darle lectura. Gracias, Señor, porque tú nos amas, y porque nos amas todavía nos hablas, Señor. En esta noche te pido que traigas espíritu de entendimiento, de iluminación, que envíes tu buena palabra a mi corazón, a nuestro corazón, Señor. Haznos ver la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pido que edifiques, Espíritu Santo de Dios, edifica tu casa. Si tú no edificas, en vano trabajamos los edificadores. Instruye, redarguye, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas, pero fuerte, hermano? Fuerte a Jesucristo, digno de alabanza, digno de adoración. En esta noche, hermanos, quiero que meditemos bajo el título: la obra del alfarero. La obra del alfarero. El profeta Jeremías es uno de los profetas más, hermanos, detestados, más ignorados por un Israel rebelde, por un Israel idólatra. Se sabe que Jeremías profetizó durante los últimos 5 reinados de este país, de Israel. Él profetiza durante el tiempo del rey Josías, después el profeta Joacás, Joacín, Joaquín y por último Sedequías, que es cuando viene la invasión, el juicio de Dios, porque no oyeron lo que el Señor tenía que decirles. El mensaje de Jeremías se centra
en hacer volver al pueblo, un pueblo que se había hecho idólatra, terriblemente idólatra. Usted no se imagina qué tan idólatra eran ellos. Por ese tiempo, por ejemplo, se había instituido el culto a dioses como Moloch. Y el dios a Moloch era, el culto a Moloch era, en pocas palabras, quemar los hijos, ponerlos sobre los brazos en un horno candente. Y ese era el culto que se le ofrecía a este dios pagano, perverso. También los israelitas habían empezado a adorar a la diosa Astarot, o Astoret, como en unas ocasiones también se le llama. Y hay algunos esfuerzos. Por ejemplo, Josías hace unas reformas para evitar este mal en el pueblo de Israel. Pero me gusta y me llama la atención, me conmueve, hermanos, la función de Dios, el propósito de Dios detrás de esta perversidad. Porque si bien Israel se había desviado del Señor, ese Dios misericordioso todavía seguía llamándolos al arrepentimiento. La Biblia dice que Él es, hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. Y ese era el mensaje de Dios. Un Dios en la disposición de liberar a Israel, de bendecir a Israel si ellos se arrepentían. Ahora, en esos mensajes que Dios le da a su profeta para que él los hablara al pueblo rebelde, Dios llama a Jeremías y le da una orden. Y esto es precioso, esta figura es cautivante. Dice que le dijo: Jeremías, vení para acá. Desciende a la casa de un hombre, de un trabajador. Él tenía una profesión, tenía una ocupación. Él era un alfarero, es decir, alguien que trabaja el barro y que forma elementos preciosos con el barro. Y le dice: desciende y mira lo que sucede en la casa del alfarero. Y desciende el profeta Jeremías, llega a la casa, quizás toca la puerta, ¿verdad? Y se mete. ¿Y qué viene a hacer? Vengo a observar porque el Señor me ha dicho que venga. Y hay prácticamente tres cosas que llaman la atención del profeta Jeremías. En primer lugar, hermanos, el barro. Vio que el alfarero estaba trabajando con barro. El barro nos representa a nosotros, a la raza humana, al ser humano. El barro, en este momento que Dios le habla a Jeremías, representaba a Israel. Y nos representa a nosotros, hermano. Porque nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Y al polvo volverás, dijo el Señor. Pero también el barro nos representa, hermanos, y espero que no se moleste, porque esta no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque el barro es algo insignificante, es algo común, que usted se lo encuentre en cualquier lugar, por ahí tirado hay un poco de barro. Eso, dice el Señor, ese barro insignificante, esos son ustedes, Israel. Pero hay otra cosa que le llama la atención, y es el torno. El torno era esta piedra en la cual él pone el barro, empieza a girar la piedra, y con sus manos conocedoras, con sus manos delicadas, aquel alfarero que representa a ese Dios que tiene todo bajo su control, empieza a moldear ese barro insignificante, ese barro que no tiene valor, ese barro que está por ahí tirado sin ningún valor, que nadie le da ninguna importancia. Pero en las manos del alfarero
llega a ser una vasija útil y de honra, algo valioso, porque lo ha tomado el alfarero, le ha dado forma, le ha dado valor. Ese alfarero, déselo, si es para él, déselo fuerte. Porque cuando Dios nos toma en sus manos, ese barro insignificante llega a ser una vasija de honra en las manos de Dios. La rueda representa el trato de Dios, las circunstancias a través de las cuales Dios obra. Y ese era el mensaje. Ese era el mensaje, eso era lo que Dios le dice a Jeremías. Ahora le dice a Jeremías: no son ustedes como el barro en mis manos. Vuélvanse a mí, déjense moldear, déjense trabajar por el alfarero. Ustedes que son barro, pónganse en las manos del alfarero, porque no es un alfarero desconocedor, es experto en moldear vidas, es experto en restaurar vidas que han sido quebradas, es experto en cambiar, en transformar al ser humano, es experto en darle un propósito a la vida del ser humano. Ese es el alfarero, hermanos, y esa es la obra del alfarero. Y en esta noche vamos a tocar 3 puntos, haciéndonos una pregunta. Pero antes quiero preguntarle: ¿es precioso la figura del alfarero, sí o no? Hermosa, linda, linda la figura del alfarero. Hagámonos la primera pregunta: ¿cuál es la obra del alfarero? ¿Cuál es la obra del alfarero? Número 1, restaurar la vida que se echó a perder. Vea por favor lo que dice Jeremías capítulo 18 versículo 4. Dice así la palabra de Dios: y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder. ¿Dónde? En su mano. Estaba estudiando y esta expresión, se echó a perder, ¿qué quiere decir se echó a perder? Viene de una palabra en hebreo que se pronuncia más o menos como shakhat, y lo que significa es decaer, arruinar, dañar. Algo que estaba bien, de repente decayó. Esa obra, ese barro, ahora representando la vida, la persona que un día tenía una posición, que un día tenía un valor, ahora mire, cayó, se echó a perder. Y hay vidas que como el barro se echan a perder, hermanos. Se echan a perder. Yo recuerdo, ustedes saben que nosotros, mis hermanos y mi persona, servimos entre algunas cosas en la música aquí en la iglesia. Y a veces tocamos instrumentos. Y algunos hermanos me han dicho: ¿cómo aprendieron, hermano? ¿Será que sus padres les enseñaron? No, fíjese que no. Era un joven que era vecino de nosotros. En ese tiempo nosotros nos habíamos ido a vivir lejos de San Salvador. Vivíamos en una zona aquí que se conoce como San José Guayabal. Si usted lo conoce, es un lugar bonito, es campo. Vivimos por ahí unos 4 años más o menos en esa zona. Era campo, hermano. Pues el joven que nos enseñó era un vecino. Y este joven era ejemplar, pero qué muchacho, hermano. Qué muchacho. Mire, era el único músico de una iglesita de campo. Estoy hablando que iglesia de campo, hermano, es aquella para llegar hay que saltarse unos 3 cercos para poder llegar a la iglesia. No hay pickups, no hay nada, hermano, a pie. Y los cultos, hermanos, terminan noche, ya es oscuro, y lo que toca es andar una lamparita y andar alumbrando por las veredas. Así servía ese joven. Un día nos dijo, después de enseñarnos, él nos instruyó en la música, los primeros pasos, dijo:
hermanos, me voy para San Salvador. Triste. Se vino a San Salvador después de servirle a Dios. Hermano, nos dimos cuenta que había caído en un declive espiritual tremendo. Y yo pienso que hasta la fecha él no se levanta de ahí. Duele, duele. Porque el barro a veces se echa a perder. A veces se falla. Y la Biblia habla de barros, la Biblia habla de personas que disfrutaron de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la presencia de Jesús, pero se echaron a perder como el barro. Uno de estos es Tomás. ¿Cuántos han oído la vida de Tomás? No, nuestro hermano Tomasito, ¿va? Tomás. Quizás siempre se predica de grandes apóstoles conocidos, reconocidos como Pedro, como Juan, como Pablo. Pero Tomás es alguien que nos da una lección tremenda. Fíjense que Tomás, hermanos, a él se le conoce como el apóstol o el discípulo incrédulo, ¿verdad que sí? Incrédulo, porque cuando el Señor se aparece a los discípulos y le cuentan a él: mira, Jesús resucitó y estuvo aquí con nosotros. Dijo él: si no meto mi mano en los huecos de las palmas de sus manos, si no toco la herida en su costado, no creeré, dijo él. No creeré. Y de ahí, hermanos, por siglos Tomás ha sido tomado como el discípulo incrédulo. Pero fíjense que Tomás tenía cualidades, hermanos, que ni uno de nosotros, o tal vez poquito, nosotros tenemos, hermano. Cualidades asombrosas. Por ejemplo, hermano, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 24. Aquí me lo van a poner, creo yo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿cómo se llamaba? Dídimo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Dídimo. Grábese ese nombre, Dídimo. Dídimo es un apodo en arameo. ¿Sabía eso usted? Dídimo. Y Dídimo, estimados hermanos, lo que significa es gemelo. ¿Por qué le pusieron gemelo a Tomás? Porque de seguro, bueno, es casi 100% seguro que él tenía un hermano gemelo, Tomás. Ahora, usted sabe, hermano, que los gemelos tienen unas cualidades interesantes. Por ejemplo, no sé si usted sabía que los gemelos comparten la misma bolsa cuando están en el vientre. Y es por eso que son apegados. Los gemelos, según una información que busqué muy confiable, comparten el 99, dice que comparten son monocigóticos y comparten el 99% del ADN. Son cercanos, nacen en el mismo parto. Y por eso la conexión entre gemelos es muy difícil de romper. Por eso a los gemelos les cuesta casarse, porque viven tan unidos el uno con el otro que les cuesta casarse. Pues de esos era Dídimo, de esos era Tomás. Pero un día Jesús vino a Tomás, y ¿sabe qué? Tomás decidió seguir a Jesús. Y esa unión con su hermano no se vuelve a contar en la Biblia. ¿Qué sucedió con el hermano de Tomás? No sabemos. Pero si hubiera seguido a Jesús, de seguro lo estuviéramos leyendo hoy. Y aquí viene lo que el Señor dijo: que los enemigos, los de la misma casa, serían sus enemigos. Probablemente, y muy probablemente, Tomás fue despreciado por su familia y hasta por su mismo hermano. ¿Sabe de qué habla esto, hermano? Que Tomás despreció algo que es muy difícil dejar. Le pregunto, si usted tuviera que dejar algo hoy, algo que usted ama, ¿lo dejaría por Jesús? Sería difícil. Pero Tomás lo dejó.
Era alguien, hermanos, que dio todo por Jesús. Ahora, otra cualidad de Tomás es que era un seguidor fiel, incondicional de Jesús. ¿Sabe lo que dice Juan capítulo 11, versículo 7 al versículo 16? Me lo ponen ahí, dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, este es Jesús hablando, Rabí, ahora procuran matarte los judíos. Dice, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Deténgase ahí, por favor. Esta historia es muy conocida, es la historia de la resurrección de Lázaro. Le dicen a Jesús: Jesús, Lázaro, tu amigo Lázaro está enfermo, está a punto de morir. Y usted sabe que Jesús dice que se tardó, ¿verdad?, en ir. Pero llega un momento que Jesús dice: vámonos para allá, vámonos a Betania. Ahí vivía Lázaro y sus hermanas. Vámonos para allá. Mire, Betania estaba cerquita de Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Que en Jerusalén a Jesús lo estaban esperando para apedrearlo. Jesús, ¿qué te pasa? ¿Que no ves que allá te quieren matar? ¿Y para qué vas para allá? Y asustados y los discípulos: Jesús, ¿qué te sucede? ¿Y sabe qué dijo Tomás? Vamos con él para que también nosotros muramos con él. Era fiel a Jesús. Si alguien va a morir, si Jesús va a morir, yo voy a morir con él. Así que vámonos para Jerusalén, vámonos para allá, Betania. No importa que lo maten, él no morirá él solo. Yo también voy a entregar mi vida, si es necesario, para estar con Jesús. ¿No le parece que era impresionante, Dídimo? Cómo quisiera ser yo como Tomás. ¿Sabe cuál fue el único error de Tomás? No estar cuando Jesús se les apareció a los discípulos. Por cierto, los discípulos estaban encerrados, con miedo, las puertas y las ventanas cerradas, después de la crucifixión. Y ahí se les aparece el Señor y dice que les dijo: recibid el Espíritu. Y dice que sopló sobre ellos. ¿Han leído eso ustedes, hermano? Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu. Y dice que recibieron el Espíritu Santo. Pero Tomás no estaba. Ese fue el error de Tomás. Ese fue el error de Tomás. No, hermano, el error de Tomás fue no haber creído. ¿Sabe qué dicen los evangelistas, los evangelios? Dicen de que cuando las mujeres llegaron a decirles que había resucitado Jesús, ellos decían que ellas estaban locas. Los discípulos no creyeron. No es que Pedro creyó. No, decían: esas mujeres están chifladas. Todos dudaron. Hasta Tomás dudó, sí, pero ese fue el error de él. Y por eso muchos, mire, le echaron tierra por siglos. Pero tenemos a un alfarero que aun y cuando se echa a perder, aun y cuando esa vida ha fallado, aun y cuando la persona cometió un error, no lo desecha, no lo desprecia, está ahí para restaurarlo, porque el alfarero, ese es su trabajo, su obra es restaurar vidas. Aleluya, gloria al Señor. Jesús lo restauró, pero dudó. Sí, pero Jesús no ha venido a condenar al mundo, no ha venido a condenarte. Si fallaste, déjame decirte que tenemos un alfarero que todavía quiere trabajar con tu vida. Porque el mundo hace eso, el mundo echa tierra, el mundo desprecia rapidito. Ah, no, miren el hermano, y que no era ese el que predicaba. Ay, mira cómo terminó. El mundo juzga, el mundo echa tierra, pero Jesús no hace eso. Jesús restaura, Jesús da vida, Él da nuevamente, Él restaura la posición primera. Tomás, hermanos, es increíble. En la ascensión de Jesús en Betania, ¿sabe quién estaba ahí? Tomás. Cuando regresaron con gozo a Jerusalén, ¿quién estaba ahí con los discípulos? Tomás.
La vasija que se había echado a perder y que Jesús había restaurado. Con los 120 en el aposento alto, ¿sabe quién estaba ahí? Tomás. ¿Lo restauró Jesús o no lo restauró? Amén, hermano. ¿Sabe? En la Nueva Jerusalén, dice la Biblia, que hay 12 cimientos. Y sabe, en uno de esos cimientos, ¿sabe el nombre de quién está ahí? El nombre de Tomás. Eso es lo que hace Jesús con la vida del ser humano. Por eso dice la palabra de Dios: hijitos, si alguno hubiera pecado, que es lo más seguro, ¿verdad? Aléjese de Dios, váyase por allá. Nunca regrese a la iglesia. Eso dice. Dice: abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios restaurador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuál es la obra del alfarero? Restaurar lo que se echó a perder. Amén. Quizá también te echaste a perder. Quizá ibas perseverando, pero fallaste. Déjame decirte que el alfarero quiere restaurar tu vida. Número 2. ¿Cuál es la obra del alfarero? Diga conmigo, por favor, que se escuche: hacer vasijas nuevas. Vea lo que dice siempre Jeremías. Regresemos al texto original. Jeremías capítulo 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Subraye. Y volvió y la hizo otra vasija. ¿Sabe de qué habla esto? Habla de que Dios, estimado hermano, muchas veces no está contento con lo que nosotros somos todavía. No está contento. Y es ahí cuando Él dice: no. Yo necesito cambiarte. Yo necesito transformarte. Hay cosas en ti que no me gustan. Ese barro todavía necesita un afinado. Todavía necesito trabajar en ti. Eso es lo que hace el alfarero. ¿Sabe que hay 3 razones por las cuales el barro se echa a perder? 3 razones principales. Hay más, pero las principales. Número 1 es que el barro con el cual el alfarero trabaja tiene basurita, tiene basura, tiene hojarasca, tiene todavía palitos de donde fue recogido. ¿Sabe, hermano? Esto nos habla de aquellas cosas que nosotros todavía tenemos que dejar, que a través del Espíritu Santo necesitamos ser transformados. Otra razón por la cual el barro se echa a perder es porque se le echa demasiada agua. Y entonces el agua hace pegajoso el barro. ¿Sabía usted que hay barro que todavía está muy apegado a este mundo y que Dios tiene que desapegarlo, tiene que todavía trabajar con él? Otra razón por la cual el barro se echa a perder es por falta de agua. Entonces cuando el barro tiene poca agua, se hace duro, difícil de moldear, difícil de trabajar. Entonces Dios tiene que también obrar. Lo bueno, hermanos, es que ese alfarero que nosotros tenemos es experto en moldear vidas, en trabajar vidas. Él es experto en trabajar con burros. Él es experto en trabajar con necios. Él es experto en trabajar con aquellos duros de corazón. Él es experto, hermano. Sí, Él es experto. En la Biblia encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, Simón el celote. ¿Cuántos han escuchado de Simón el celote? Dice Mateo capítulo 10, versículo 2 al versículo 4. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Dice, oiga los nombres de los apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y aquí viene el hombre que quiero hablar, Simón el cananista, y después menciona al traidor de Judas. Simón el cananista. Simón era un tipo de barro duro. ¿Ha conocido gente dura usted, hermano, en el evangelio? Duros hermanos que dicen: mira, yo soy evangélico, pero este machete, este no es evangélico.
Sí. No, yo soy cristiano desde hace años, ¿verdad? Pero a mí no me importa embolsarme algunas que otras cosas de la empresa y se las meten a la bolsa, hermano, al bolsón y se la llevan. Son duros que todavía no les cae el 20, como decimos, no les cala la palabra. Son duros. Pues Dios es capaz, hermanos, de ese barro duro, trabajarlo y hacerlo un barro dócil en las manos de Él. Fíjense que este hombre era un celote. Los celotes eran un grupo religioso nacionalista. Le daban importancia a Israel. No es que Israel. ¿Cuál era el problema? Que en ese tiempo, ¿quiénes gobernaban en Israel? Los romanos. Entonces se cuenta que allá por el año 6 después de Cristo, se hartaron, se cansaron de la situación. ¿Cómo es que nosotros, siendo judíos, siendo de la descendencia de Abraham, vamos a estarle pagando impuestos a esos impíos, a esos romanos? ¿Y sabe cuál fue la solución de ellos? Agarrar espadas, hermano. Y se armaron. Y ahí surge, hermanos, una de las primeras guerrillas del mundo. Usted sabe que aquí en El Salvador hubo una guerrilla, ¿verdad? Pues allá también en Israel hubo guerrilla en esos entonces. Y así se llamaban los celotes. Celote lo que quiere decir es, en griego lo que quiere decir es celoso. Eran celosos. Pero hay otra palabra que se usa, que aquí la usa Mateo: cananistas. Cananistas es en arameo, lo mismo quiere decir. Celosos, porque eran celosos de la ley. Y cananista también tiene otra cosa interesante. Fíjese que los cananistas andaban un cuchillito así, ¿ve? Curveado. Ese se llamaba la cana. Ese cuchillo, por eso se llamaban cananistas. Eran hermanos violentos, se metían en medio de la gente. Imagínense una guerrilla. Y venía un pelotón de soldados, hermano, o un grupo de soldados, unos 3, 4 soldados. Sacaban los cuchillos, hermano, y en medio de la gente, en medio del mercado, boom, boom, boom. Y salían corriendo, hermano. Como que eran los grupos que habían aquí hace un tiempo, ¿verdad? Así trabajaban. Tenían otro tipo de cuchillo que se llamaba sica. De ahí viene la palabra, bueno, del latín, sicarius, sicario. Porque eso eran asesinos, matarifes. Eran duros de moldear, nadie los podía convencer. Corazón duro, hermano. Fíjese que tan duros eran que usted sabe, ¿cuándo fue? Vamos a ver si sabemos historia. ¿Cuándo fue destruido el templo? ¿En qué año fue destruido el templo? ¿Quién se acuerda? En el año 70, por allá lo dijeron. Muy bien. Los cananistas, estos celotes, se fueron a meter a una montaña con una gran fortaleza que se llamaba Masada. Y en esa fortaleza duraron 3 años. 3 años, hermano. Y los romanos los asediaron. Pero a los 3 años ya no pudieron más. ¿Y sabe cuál fue la decisión que tomaron? Los hombres, para que no los agarraran vivos, ellos mataron a sus mismas familias, a sus mismos hijitos, los cananistas. Y después los últimos 10, cuenta la historia, los últimos 10 se quitaron la vida ellos mismos. Uno de esos, hermanos y hermanas, era Simón el celote. Un hombre duro de corazón, duro, pero conoce a Jesús. Y ese corazón duro, ese corazón sanguinario, hermanos, lo llevó a convertirse a Simón el celote en uno de los apóstoles del Cordero. Qué precioso, ¿verdad? ¿Quién hace eso? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Jesús. La transformación del alfarero por excelencia, hermano. Él puede cambiar ese hijo rebelde que usted tiene. Él puede cambiar su vida. Si usted dice: yo no tengo solución, con que cambió a este hombre celote, duro de corazón, ¿cómo no puede cambiarlo a usted? Porque Él sigue obrando en usted. Él sigue obrando en mí. Él es, hermanos, el alfarero por excelencia.
Qué precioso, hermano. Imagínense que Jesús andaba ahí solo fichitas. Un día iban pasando por Samaria y parece que no les hicieron caso, ¿verdad? Y vinieron dos, Santiago y Juan. Juan el que dice, aquel a quien Jesús amaba, o aquel a quien Jesús ama. ¿Y sabe qué le dijeron a Jesús? Maestro, como no te hicieron caso, ¿no querés que oremos para que caiga fuego y se acabe a todos estos impíos de Samaria? Odiosos, violentos. Esos andaba Jesús. Un cananista, un celote. ¿Sabe quién más andaba ahí? A un publicano llamado Leví. Leví era, se cree, la Biblia no lo dice, pero se cree por el nombre Leví, se cree que era descendiente de la tribu de Leví. Usted sabe que los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Pues este era traidor a Israel. No solamente cobraba impuestos, sino que sangraba a la gente, hermano. Pero un día vino el alfarero, aquel que puede transformar vidas, que puede cambiar vidas, y le dijo: sígueme. Y al instante dejó su mesa de los impuestos y siguió a Jesús, y se convirtió en el escritor del Evangelio de San Mateo que nosotros tenemos hoy, hermano. Ese poder no ha cesado. Él sigue cambiando, sigue transformando las vidas. Él puede darte una vida nueva. Si todavía no has venido a Jesucristo, Él puede cambiar tu vida. Oh, Él es el poderoso, hermano. Esa es la obra del alfarero. Entonces, vamos a ver si nos acordamos. En primer lugar, ¿cuál es la obra del alfarero? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Hermanos, restaurar el barro que se echó a perder. Número 2, ¿cuál es la obra del alfarero? ¿Quién se acuerda? Hacer vasijas nuevas. ¿Sí o no que Él ha hecho vasijas nuevas de nosotros, hermano? Ya no somos lo que éramos antes. Es cierto que todavía nos falta, ¿verdad? Todavía algunos ranqueamos, ¿verdad? Y se nos sale el pie del camino. Todavía, pero Él sigue trabajando en nosotros. Y lo que hoy somos, mañana no lo seremos, porque aquel que empezó la buena obra en vosotros es fiel para completarla. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Precioso, precioso mi Jesús. ¡Oh! Voy a terminar. Número 3. ¿Cuál es la obra del alfarero? Darnos forma para cumplir su propósito. ¿Sabe que Dios quiere darle forma a usted? Porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y si no nos forma, si no nos moldea, no podremos cumplir el propósito de Dios. Vea lo que dice aquí Jeremías capítulo 18, el versículo clave, versículo 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Y subraya esto último, aquí terminamos: según le pareció mejor hacerla. ¿Cómo la hizo? Según le pareció mejor. Así quiero que quede, porque yo tengo un propósito detrás de esta vasija. Eso es lo que hace Dios con la vida de nosotros. Darnos un propósito, darnos un uso, darnos un sentido. Eso es lo que hace el alfarero con usted y conmigo. Fíjese que, hermanos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Llámese problemas. Ese problema que tú tienes, eso lo está usando el alfarero para moldearte, para darte un propósito. Esa mala noticia que has recibido, hermano, no crea que pasó al azar y que Dios se le escapó. No, el alfarero te está moldeando tu vida, porque tiene un propósito contigo y un propósito con tu familia. Nada. Los encuentros desagradables, nada, no pasan porque sí. Hay un propósito detrás de ellos que el alfarero de tu vida tiene contigo. Si José no hubiera sido
esclavizado. Si José no hubiera tocado fondo, nunca hubiera llegado a estar delante del faraón. ¿Pero por qué pasó eso? Porque el alfarero tuvo que moldear su vida para cumplir el propósito de Dios. En la Biblia hay una historia, y con esto termino, de otro hombre desconocido. ¿Sabe que me gusta estudiar los hombres desconocidos y las mujeres desconocidas en la Biblia? Y este hombre es Simón de Cirene. Si usted no recuerda quién era Simón de Cirene, es aquel hombre que cuando Jesús no pudo más con el peso de la cruz, un soldado romano lo obligó a cargar la cruz del Señor. Aquí puede sacar un mensaje precioso, ¿verdad? Toma mi cruz y sígueme. Para los que predicamos, ¿verdad? Precioso. Fíjese, hermano, que este hombre, Simón de Cirene, cuando Jesús, después de haber sido azotado, después de haber sido juzgado, toda la noche anterior, Jesús no durmió antes de su crucifixión. Toda la noche anterior, desde que es capturado en el huerto, él no duerme, sino que es llevado a la casa de Caifás. Ahí lo juzgan a puertas cerradas. Era un juicio ilegal, injusto. Ahí lo juzgan al Señor. Él no duerme, y al siguiente día él es llevado a crucifixión, cansado, después de haber sido azotado por los romanos. Hermanos, no pudo más con el peso de la cruz. Así que cuando iba ya él hacia el Gólgota, nosotros le decimos el Calvario, ¿verdad? El Calvario es una palabra latina, pero la Biblia dice el Gólgota. El Calvario es calavera en latín, y por eso se hace la conexión, porque el Gólgota también, ¿verdad?, tiene cierta relación, pero la palabra bíblica es Gólgota. Dice que, hermanos, traen a este hombre, Simón de Cirene, para que ayude al Señor. Ahora, Simón de Cirene, hermanos, nosotros lo encontramos aquí en Marcos capítulo 15, versículo 21 al versículo 22. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Simón de Cirene era precisamente de un lugar llamado Cirene. Cirene quedaba al norte de África. Imagínese usted, de allá era Simón de Cirene. Así que hay dos posibilidades. Primer posibilidad es que Simón de Cirene era un judío de la dispersión. Es decir, él era sangre judía, ¿verdad? Su papá es judío, pero que se dispersaron, tuvieron que salir del país, y él fue a nacer a otro país. Por cierto, se dice que hoy este lugar, Cirene, allá en el norte de África, corresponde a Libia, un país que se llama Libia. No sé si ya lo han oído, muy conflictivo, por cierto. Pues de ahí era este hombre. Eso no era algo extraño. Por ejemplo, Saulo de Tarso, usted sabe que era nacido en Tarso. Eso queda en Turquía, aunque él era judío. Pero otra posibilidad es que Simón de Cirene hubiera sido un africano, un negrito. Oye, chico, ¿cómo estás? Negrito. Pero que ya sea judío o ya sea africano, ¿a dónde andaba, hermano? Andaba por Jerusalén. ¿Qué andaba haciendo en Jerusalén? De tan lejos. ¿Sabe qué andaba haciendo? Él andaba en la fiesta, hermanos, judía de ¿cómo se llama? La Pascua. Era una de las fiestas más importantes de los judíos. Ahí andaba ese hombre. ¿Y qué andaba haciendo, hermano? Mire, ya sea que haya sido un judío o ya sea que haya sido un africano, él andaba adorando en el templo. Él andaba haciendo su trabajo litúrgico. Era devoto judío, hermano. Y los africanos podían ser, o los de otros países, sí, se les llamaba prosélitos, aquellos que se convertían al judaísmo. Pero imagínense, hermano, esta escena.
usted ahorra tanto tiempo, no sabemos cuánto, ahorra tanto tiempo para viajar de un continente a otro continente. Porque hay una fiesta sagrada a la que usted quiere llegar. Viene cansado, de cuántos días no sabemos, pero él llegó a Jerusalén cansado, hermano. Cansado. Y sabe, hermano, que lo primero que encuentra al llegar a Jerusalén, dice Marcos, dice que él venía del campo, de afuera, pues, venía para el país. Llegando iba, hermano, y empieza a oír, hermano, improperios, maldiciones de los soldados romanos. Eso fue lo primero que escuchó. Y después de eso, de seguro escuchó a las mujeres llorando por Jesús, porque en ese momento iba pasando Jesús, la caravana, que iban a crucificar al Señor. Y peor, hermano, después de haber gastado sus ahorros, después de ir cansado, lo que llega, hermanos, y lo que colma todo, es que un soldado romano le pone una gran espada en el pecho, ¿va? Le dice: mira vos, fulano, venís para acá. ¿Y yo qué culpa? Si yo venía a adorar, ¿y por qué a mí? Si vos agarrá esa cruz y llévatela. ¿Se imagina usted esa escena, hermano? Ese era Simón de Cirene. Ahora, a eso agréguele que para una fiesta tan sagrada de los judíos, tocar sangre, porque esa cruz iba ensangrentada, eso representaba perder su pureza, hermano, ceremonial. Echó a perder todo su viaje por una cruz que él no tenía que cargar. Echó a perder todo. Así que viene Simón de Cirene, quizás enojado, hermano, lo más seguro enojado o frustrado. Agarra la cruz y empieza a caminar y llega allá. Lo bueno es que él no murió, sino que otro murió por él. No sabemos en qué momento de la vida de Simón de Cirene, no sabemos en qué momento de la crucifixión. De seguro él vio toda la crucifixión. Él vio cuando los soldados jugaban para poderse repartir las ropas del Señor. Él vio todo eso. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que Simón de Cirene creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo él y toda su casa. Aplauda al Señor, hermano. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Marcos lo dice. Mire, Marcos dice ahí en el capítulo 15, versículo 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? Padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué cree que mencionan a los hijos de Simón de Cirene? Porque eran conocidos en la iglesia primitiva. Eran conocidos por ser hijos de, hermano, por ser cristianos de hueso colorado. ¿Usted cree que estuvieran ahí? El Espíritu Santo los hubiera mencionado si no hubieran sido hijos de Dios genuinos. Claro que sí, hermano. Por eso son mencionados. Pero póngase a pensar usted, hermano, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, cómo Dios permite cosas, a veces cosas tristes, a veces cosas desagradables. ¿Qué por qué me pasa a mí? Como dijo Simón de Cirene, ¿por qué a mí? Nada debía yo estaba bien. ¿Y por qué solo a mí me caen estos problemas tan difíciles? Es que Dios tenía un propósito con Simón de Cirene, y era salvarlo a él, salvar su familia, y que sus nombres quedaran registrados en la palabra de Dios. Y ese propósito Dios lo tiene contigo también, hermano. Por eso anímate en medio de la prueba, anímate, porque ese alfarero está utilizando ese problema para hacerte según su imagen y su carácter. Él está trabajando en nosotros, y lo que, hermanos, Él procura en nosotros es hacernos a la imagen de Cristo Jesús. La obra del alfarero. Somos barro en las manos del Señor. Yo quiero ser un barro dócil. Yo quiero ser barro dócil en las manos del Señor, y que Él moldee mi corazón. ¿Y usted, hermano? Entonces, el alfarero Jesús nos está transformando. No se conforma con nosotros. Él quiere hacernos vasijas de honra y gloria para Él. Dejemos que Él nos moldee. Su obra es, número uno, restaurar aquella vasija que es hecho a perder. Él la restaura, Él no te desecha.
Si pecaste, ven a Jesucristo, pídele perdón. Él puede restaurar tu vida una vez más. Ay, pero es que ya lo hice tantas veces. Vuelve una vez más. La gracia no se acaba todavía. Todavía la puerta está abierta. Número 2, la obra del alfarero es hacer vasijas nuevas. Él nos quiere hacer nuevos, hermano. Él está quitando de nosotros esa basurita, esas cosas que no le agradan. Él está trabajando en nuestra vida. Y número 3, la obra del alfarero es darnos forma para cumplir con su propósito. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a ese Dios, a ese alfarero precioso, maravilloso? Déselo fuerte, déselo fuerte. Si es para Jesús. Precioso Jesús. Oh, gracias. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Mientras todos oramos, hermanos, así con nuestros ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien hoy que necesita recibir a Jesús, que pase al frente. Levánteme su mano, yo quiero orar por usted. Alguien que quiera recibir a Jesús o alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Este es el momento especial. Venga Jesús en este momento. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Te doy mi vida. Dígale, te doy mi vida. Yo quiero, Señor, ser moldeado por ti. Quiero honrarte. Quiero amarte. Quiero serte fiel, Señor, hasta la muerte. Haz un milagro en esta noche, Señor. Tú eres nuestro alfarero. Para ti no hay imposible, Señor. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Rompe ataduras que Satanás ha ligado. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Todo yugo es podrido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda atadura ahora se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias, Señor, por este varón que pasa al frente, Señor. Ministrale. Consuela, anímale. Hazle ver tu gracia, Señor. Restáurale, Señor, como la vasija que se echó a perder. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.